Voces que forman parte de la noticia. A las 8 de la mañana y 40 minutos se encuentra en el contacto telefónico ya la abogada Ana Belén Cordero. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional y también asambleísta nacional por el movimiento Creo. Abogada Cordero, bienvenida a Radio City. ¿Me confirma si me puede escuchar? Perdón. Hola, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por darnos estos minutos para poder conversar de un tema que sigue siendo muy importante para los ecuatorianos. Hace pocos minutos entrevistamos aquí a Paola Cabezas, representante de la bancada de UNES, y nos hablaba que la argumentación del proceso es algo válido, más allá, según sus palabras, de algunos errores de formas, de comas y de puntos. ¿Usted también cree que son solamente errores de forma en esta presentación del documento más importante que provoca o que tiene luces del enjuiciamiento? Mire, ¿qué más le va a responder? Pues la asambleísta del correísmo. Yo la respeto bastante porque es de las pocas asambleístas destacadas que tiene esa bancada. Respecto a este bochornoso documento que han presentado los interpelantes, porque dígame usted que hay un pequeño o ligero error, que plantean un alcance que no contempla la ley, pero es que no es uno. Primero, demandan al presidente de la República con un artículo que corresponde a los ministros de Estado. Luego hacen un alcance dentro de un proceso que la ley no prevé. Luego piden a la UTL, a la Unidad Técnica Legislativa, que haga un informe y acogen ese informe y califican diciendo que cumple con todos los requisitos y resuelven el día lunes en la noche enviar a la Corte Constitucional. Y 24 horas más tarde, porque parece ser que sus mejores asesores son Twitter, porque no tienen entre tantos asambleístas que se han demorado más de 60 días para un buen asesor, resuelven 24 horas más tarde decir que no, que sí han faltado ciertos requisitos y fuera de plazo envían supuestamente a completar. ¿Y qué es lo que se habían dado cuenta finalmente, ya una vez presentado el documento? Que habían acusado al presidente con unos artículos presuntamente de unos delitos contra la administración pública con un código penal derogado. O sea, es una verdadera vergüenza. No están hablando pues del pasquín que saben hacer en redes sociales para atacar al gobierno. Están hablando de una demanda política que presuntamente quieren acusar al presidente de la República y de la estabilidad política, jurídica y económica de un país. Pero así quieren ellos, dicen que quieren volver a ser gobierno porque no saben ser otra cosa que ser gobierno. Sin embargo, asambleísta Cordero, siendo mayoría o teniendo una mayoría la oposición en el Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL, todo apunta a que el proceso continuará como hasta ahora. Mire, incluso para nosotros como oposición de gobierno, digamos así, o como asambleístas de gobierno, para nosotros es bastante provechoso, llamemos así, que continúe el proceso como está, plagado de incidentes, de nulidades, de violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, etcétera, porque por suerte en un sistema en un Estado de Derecho que existe un sistema de pesos y contrapesos, si bien el legislativo debe fiscalizar al ejecutivo, también el judicial le pone la balanza al legislativo y ahora le toca a la Corte Constitucional conocer esta barbaridad jurídica, este mamotreto que muchos han calificado. Y en ese sentido vamos a ver qué pronunciamiento tienen, no los políticos, sino los abogados que estudian y que llegan a ocupar el cargo más alto de la Corte de Cortes, ¿no? En esa línea, esta decisión ha activado las críticas de los asambleístas oficialistas, ¿verdad?, que han considerado que el plazo para que el CAL se pronuncie ya concluyó y que no es válido lo actuado. ¿Cómo argumentar esta posición, asambleísta Cordero? Mire, desde la oposición dicen que no, que el plazo no se cuenta desde que abocaron conocimientos, sino que no hay un plazo para remitir a la Corte. Bueno, cualquier vuelta se pueden dar para querer demandar al presidente de la República con artículos derogados, ¿no? Entonces, mire, yo lo que sí puedo tener plena confianza es que por suerte los que se dicen llamar el primer poder del Estado, los padres de la patria, que son dicen pues que son los asambleístas, existe un contrapeso importante que es estos 9 jueces de la Corte Constitucional, cada uno con sus posturas, con sus vertientes, con sus posturas jurídicas, porque dentro de lo jurídico también hay posturas y vertientes jurídicas sobre todo, respetables todas.
que tendrán que poner un filtro, y ese filtro es importante, y revisando lo que ocurrió en el pasado, por ejemplo, con el dictamen de admisibilidad del ex vicepresidente Jorge Glass, aparte de revisar requisitos de forma que no se puede circunscribir a la Corte de Cortes de hacer, con todo el respeto que se merecen los secretarios, un mero secretario guamanuense de revisar requisitos, porque eso ya lo hace el CAL. También deben revisar que las acusaciones se adecúen a la tipicidad y los hechos que están argumentando y las pruebas que están singularizando se adecúen a la tipicidad y a la singularización de las acusaciones. Entonces, ese es otro trabajo que deberá hacer y que ya lo hizo en el pasado la Corte Constitucional para emitir finalmente un dictamen que, dicho sea de paso, requiere 6 de 9 miembros de la Corte Constitucional, cosa que no es sencillo de obtener. Y con esos resultados, pues nosotros avanzaremos o no avanzaremos en el legislativo. Son las 8 de la mañana y 45 minutos. Dialogamos a esta hora con la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la abogada Ana Belén Cordero, quien también es asambleísta nacional por el movimiento oficialista Creo. Abogada Cordero, ¿reconoce la bancada de Creo errores puntuales del presidente de la República en torno a la denuncia presentada y que se convierte en la pieza fundamental para llevar a juicio político al primer mandatario, es decir, estas denuncias de corrupción en torno al manejo en las empresas públicas? Mire, yo creo que hemos sido nosotros, y me refiero al gobierno en general, y yo como asambleísta de gobierno, siempre hemos sido bastante autocríticos, cosa que no ha ocurrido en gobiernos pasados. Y también hemos hecho acciones conducentes para la batalla en la lucha contra la corrupción. De hecho, en las primeras horas de gobierno del presidente Lasso se emitió el decreto con el que se establecía el código de ética justamente para prevenir estos resultados. Pero también la ciudadanía que nos escucha sabe y comprende y entiende que el gobierno es una estructura bastante grande, bastante lenta, bastante burocrática y que justamente no se puede estar encima de todo. Pero por supuesto, y tengan la plena confianza y la plena certeza que el presidente Lasso y sus ministros de gobierno, sus ministros en general en su gabinete, de conocer. Ustedes a veces ven en medios de comunicación que ha salido un funcionario, que se le ha agradecido los servicios o que ingresa un nuevo funcionario, que hay cambios. En algunos casos, bueno, por temas de ineficiencia y quizás en otros casos, quizás puede ser, no lo sé, por temas de corrupción, y ahí finalmente lo que se tiene que hacer es ir a poner la denuncia en las instancias correspondientes. Ahora, quieren endilgarle al presidente Lasso una responsabilidad que no les alcanza ni estirándola como chicle. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a hacer un recuento de la cantidad de gerentes de empresas públicas o de ministros que podrían haber sido, digo podrían porque no todos tienen sentencia ejecutoriada, corruptos en gobiernos anteriores, sea de Moreno, sea de Correa, sea del que fuese, y eso puede endilgarse directa responsabilidad al presidente de la República. A Correa se le puede endilgar la responsabilidad de lo que hizo Alex Bravo, de lo que hizo Marco Calvo Piña, de lo que hizo Jorge Glass, de lo que hizo Capaya, etcétera. Yo creo que no. Y no podemos con ese mismo, y tenemos que con esa misma objetividad pensar en estos momentos en que si es que Hernán Luque Lecaro cometió actos de corrupción, que dicho sea de paso están siendo indagados por la Fiscalía General del Estado, y a ver si es que finalmente logran no solo traerlo de los cabellos desde Argentina, donde entiendo que se ha ido a refugiar, para que responda a la justicia, sino también plantear una acusación particular con audios que no han sido lícitamente obtenidos. Eso también es un trabajo que tendrá que hacer la Fiscalía. Eso no quiere decir que yo estoy defendiendo a Luque Lecaro. Pero de ahí a decir que porque el presidente, en una atribución legal que le daba la ley que aprobó el correísmo días antes de salir del gobierno de Rafael Correa, para darle poderes, los poderes que sean, muchos, pocos, intermedios, al presidente de las empresas públicas, porque el presidente nombró a alguien, él va a ser responsable de todo lo que hagan, pero si la Constitución prevé la responsabilidad política de los funcionarios de manera personal e individual, si no, entonces llevemos a juicio político subsidiariamente al presidente de la República cada vez que se denuncia a un ministro de Estado. Queremos agradecer la participación de la abogada Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, asambleísta oficialista por Creo, por su participación, como hemos dicho, en esta hora aquí en los micrófonos de Radio City a propósito de la coyuntura legislativa del momento. Hemos escuchado a la abogada Cordero hablar desde el lado oficialista, más temprano escuchamos desde el lado de la oposición a Paola Cabezas. De esta manera analizamos aquí en Así Amaneció la situación política del presidente de la República.